Vamos a leer Efesios capítulo 4, el verso 17. Dice así acerca de la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, tome esta palabra muy en cuenta, ajenos a la vida o de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, en un principio a veces la gente era sensible, pero una vez que se hizo adicta a la vida sin Dios, ya se vuelve muy insensible, muy duro de corazón. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, de alguna manera está diciendo que nosotros de la enseñanza bíblica, de las palabras de Jesús, nosotros no hemos aprendido tal cosa, sino todo lo contrario, ¿no? La santificación, el vivir para Dios, el apartarnos del mal, ¿cierto? Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es muy importante para los hombres. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Sí? Trabaje con sus manos ¿para qué? Para el sustento, está hablando ahí, para compartir, principalmente a proveer a lo suyo. Y hermanos, aquí esto, aunque la economía nos muestra algo. La economía que hay en todo el mundo es una espina para el hombre. ¿Se acuerda que por la caída Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan cada día? Bueno, la economía nos muestra algo, nos muestra que son las espinas, no para la mujer, sino para el hombre. La mujer ya tiene sus espinas, ¿cierto? Con dolores tendrás tus preñeces, darás a tus hijos a luz, los vas a criar, los vas a tener en sumisión, en disciplina del Señor. Tiene su trabajo cada uno, ¿verdad? Entonces, cuando vea la economía, no vea más que un reto para usted como hombre, como proveedor, de que Dios le está hablando, hermanos, de que si antes no era formal, si antes no tenía usted esa capacidad de mantenerse firme y sólido, hoy es tiempo de que usted también vea eso como parte de lo que Dios ya nos ha dejado. Por causa del pecado, hermanos. ¿Sí? Las naciones experimentan estas cosas, pero bueno, nosotros sabemos que Dios es nuestro proveedor y aún con todo eso, Dios nos sigue ayudando. Amén. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados, o con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí. Tomen su lugar. Quiero enseñar de este tema hoy, hermanos, del cambio de una mente, de la
renovación de una mente, ¿sí? Es lo que nos habla la nueva vida en Cristo, que ya no andemos como andan los demás que no son creyentes, dice gentiles, ¿verdad? Como los que no conocen a Dios, como los que no tienen sensibilidad a las cosas de Dios, y por esa insensatez que se volvió en sus corazones, por falta de sensibilidad, cometen con el libertinaje, con agravio, cualquier tipo de acción pecaminosa. No estamos para juzgarlos ni condenarlos, porque Dios no nos ha puesto para jueces, y aún antes estábamos así nosotros, ¿cierto? Sin embargo, al creyente Dios le habla en una forma de amonestación, que si ya ha nacido de nuevo, su comportamiento debe ser muy diferente al que antes tuvo, ¿cierto? Nos habla incluso que no salgan de nosotros palabras corrompidas, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos batallamos para un cambio de vocabulario, cambio de acciones, cambio de pensamientos? Y eso nos insta la Escritura. No solamente a cambiar acciones, sino de que nuestra mente sea transformada, lo cual no es fácil y se lleva un largo proceso de transformación. ¿Cierto, hermanos? Cuando dije que a veces nos cuesta dejar, hermanos, por ejemplo, el vocabulario, decimos, es que yo estoy acostumbrado a un vocabulario callejero, y ahora en Cristo se me salen, de repente cuando me doy cuenta, pero es para darnos cuenta que es un proceso. En el momento que Dios nos salva, no significa que ya nos cambió todo, porque no es así. Aunque somos salvos, pero ahora falta el crecimiento, el desarrollo, la madurez. ¿Cierto, hermanos? La misma naturaleza nos enseña muchas cosas. Un niño nace y no nace caminando, no nace hablando, no nace trabajando, no nace siendo independiente, pero pasan los meses, los días, los años, y viene a lograr muchas cosas que Dios le pone en su capacidad. Lo mismo es el cristianismo. Nacemos como hijos de Dios y se va a estar mirando una madurez, una transformación. Vamos a estar dejando hábitos que teníamos seculares, de cosas que no estaban correctas, para que vayamos así transformando nuestra vida en una renovación, en dejar el hombre antiguo y empezar a vestirnos del nuevo hombre según Dios, según Cristo, según el nuevo nacimiento. Dios nos va dando nuevo carácter, nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevos sentimientos incluso, ¿cierto? Pensamientos de bien, pensamientos de hacer el bien, de hacer la justicia, de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuánto decimos amén? Así es que renovar la mente es, hermanos, reemplazar nuestros pensamientos, transformarlos, quitar los que teníamos para poner los pensamientos de Dios o lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la renovación de la mente? Nos dice, mire, y no os adaptéis a este mundo, nos dice la Escritura en Romanos 12 y el verso 2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, o en el espíritu de nuestra mente. Lo que está queriéndonos decir que nosotros ahora no tenemos que seguir la misma corriente o costumbre que tiene el mundo secular. El mundo secular sin Dios ya tiene un estilo de vida, una forma cotidiana. Todo el mundo aprende casi lo mismo, ¿no? A mentir, a hacer algo indebido ante Dios y a cometer todo tipo de pecado, ¿sí? Pero nos enseña la Escritura que nosotros debemos experimentar o vivir, y no es algo espontáneo, de una experiencia así nada más. No, es algo que se va a lograr a través de la disciplina, la práctica, el estar buscando a Dios, el estar meditando en la Escritura, enseñarse de la palabra de Dios, que la Escritura va a agarrar el hábito en nuestra mente según estemos enseñándonos cada día, ¿sí? De que nosotros pensemos en Dios, pensemos lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, y que no estemos como ignorando la Escritura, ¿cierto? Muy bien. Así es que nos dice que es una renovación espiritual, ¿sí? Esa renovación espiritual no es
solo una cuestión de sentimientos o una experiencia personal. ¿Sí? Hay quienes que se van con los sentimientos y dicen, no, ya nací de nuevo, ya soy salvo, y yo tuve mi experiencia con Dios, y no digo que no son vividas esas experiencias, pero eso no te lleva a un cambio de mente, de una transformación de la mente, así como que de la noche a la mañana va a ser algo como un milagro. No estoy diciendo que no suceden los milagros, pero en este caso no sucede así en el cambio de mente. Para el cambio de mente se va a necesitar un proceso de enseñanza, un proceso de disciplina, un proceso de bastante deseo de querer cambiar, ¿cierto? De que no te conformas, tú ya no estás conforme del estilo de vida pasado y como consecuente vas a buscar la forma de que tu mente sea diferente, al menos que quieras seguirte conformando con la misma mente pasada. Sí, pero como hijos de Dios, todos debemos anhelar una nueva mente, un nuevo vivir para Dios. Si antes yo no vivía para Dios porque vivía en ignorancia, porque lo hice en un estado de ignorancia, ahora mi deber es servir a Dios, buscar a Dios para cada día poderle servir de la mejor manera. ¿Cierto? Así es que no es solamente una experiencia, sino más bien una genuina renovación espiritual que implica una nueva manera de pensar. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura en Proverbios? Lo que el hombre piensa, tal es. Entonces, como cristiano, tienes que entender que para hacer una mente diferente, tiene que incluir la forma de pensar. Puedes observarte tú y decir, bueno, hace, no sé, 5, 10 años, 15 años antes de ser cristiano, mi mente era una mente muy corrompida. Mi mente se despertaba pensando en algo de hacer el mal. Y me acostaba con la misma mente, ¿cierto? Pero ahora en Cristo, tu mente se va renovando, tu mente se va transformando. ¿Cuántos tienen el hábito de, bueno, principalmente de levantarse a darle gracias a Dios, ¿no? En oración, ¿sí? Deja la pereza y se levanta y dice, Señor, te doy gracias. Y al orar al Señor, al orar a Dios, estás cambiando tu mente, porque no estás ignorando a Dios. Antes no le conocías, le ignorabas, te ibas y a lo más por ahí decías un gracias, Diosito, que cuídame y que yo creo en ti. Cualquiera puede decirlo, pero es muy diferente cuando hay un hábito de buscar a Dios y orar y decirle más que un gracias, sino hay un hábito de esa búsqueda de cambiar la mente. Igualmente, no solo es una manera de pensar, sino es una manera de sopesar el mundo o cómo ver al mundo ahora, ¿cierto? Antes mirábamos al mundo muy terrenalmente, muy secularmente. Todos queríamos ir tras el mundo, no solamente tras las diversiones y cosas gustosas a la carne, sino todos casi con un mismo objetivo, el querer progresar económicamente, el querer tener un renombre, un reconocimiento, fama, etc. Todos hemos pasado nuestra vanidad, ¿no? Por lo menos en nuestro círculo familiar o nuestro círculo social. En el momento de nuestra juventud siempre quisimos como ser notados o resaltar, ¿no? A excepción algunos que son tal vez muy, muy diferentes, muy tímidos y siempre fueron aquellos que estaban escondidos detrás de telón, decimos, ¿no? Pero la mayoría siempre buscamos ese momento de que nos elogien, nos den ese reconocimiento e íbamos tras el mundo. Ahora tenemos que tener una expectativa diferente del mundo. Como cristianos, ¿qué conocemos del mundo? Que el mundo no nos ama, que el mundo nos aborrece, ¿cierto? No somos de su sociedad, no encajamos en los gustos del mundo y en las acciones del mundo. No podemos estar en el mundo y que el mundo nos alabe, ¿cierto? De hecho, la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que nunca vamos a encajar ya con el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener una expectativa, un discernimiento muy claro acerca del mundo. No es lo mismo como cuando no éramos cristianos. Estábamos en la misma masa, envueltos. Éramos lo mismo porque no conocíamos a Dios. No conocíamos la palabra de Dios. Y por ignorancia y por lo que haya sido, estuvimos participando en todo eso y nuestra mente era la misma mente corrompida.
Pero ahora en Cristo nosotros tenemos que tener ese entendimiento para así salir al mundo, para así andar en el mundo, como dice la Escritura, como extranjeros y como peregrinos. Y aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? De esa misma manera, sabiendo cómo es el mundo y cómo discernimos al mundo, también sabemos cómo elegir, ¿cierto? Todas las cosas que debemos elegir, debemos tener una buena decisión, una buena elección. Cosas que sí convienen y cosas que no convienen. ¿Cuántos dicen amén? También la manera de creer, esa manera de fe. Ahora tenemos fe en Dios, aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo nos aceche, nosotros tenemos confianza en Dios, de que Dios no nos va a dejar desamparados, aún así cuando vengan circunstancias muy difíciles en nuestro diario vivir. Antes, ¿qué hacíamos en nuestra forma de creer? Nos encomendábamos en cualquier santo, cualquier idea, y no, lo menos que hacíamos era buscar a Dios. Lo peor que hacíamos era renegar contra Dios. Nos maldecíamos a nosotros mismos, decíamos, yo no sé por qué me pasa esto a mí. ¿Dónde está Dios si es que existe? Pero ahora en nuestra fe, en nuestro creer en Dios, no tenemos más que, si es llorar, pero en una forma de debilidad ante Dios, no porque no reconocemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿cierto? El que participemos de sufrimientos y de cosas difíciles, hermano, eso es algo natural en todos los seres humanos. El ser salvo no implica de que no haya dolor o sufrimiento aquí en esta vida. Claro que nuestra esperanza es que en la próxima vida no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Cierto, hermanos? Lo digo porque, hermanos, hay etapas en el cristianismo y en la vida secular. ¿Cuántos no han experimentado en la vida secular, si ser cristiano, altas y bajas? Enfermedades y tiempos donde hay, tiempos que hay abundancia. Pero esas cosas, hermano, tanto a uno como a otro nos acontece, al cristiano y al no cristiano. Pero tristemente el que no es cristiano no tiene en quién ampararse. Por eso leímos ese salmo que dice, dichoso el hombre que tiene su fuerza en el Señor, que confía en el Señor, que no está esperando que cambie el mundo, que cambie la economía, no está esperando en eso, está esperando en Dios cada día. Independiente de lo que pase alrededor nuestro, nuestra esperanza siempre está en Dios. Si es que veamos un pequeño ejemplo de una mente carnal y de una mente espiritual. En Juan capítulo 3, verso 31, ahí nos dijo Jesús acerca de un pensamiento contrario a uno a otro. Dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En este caso, hermanos, es una grande comparación. ¿Quién viene del cielo si no Jesús fue el que vino del cielo? Y Él está, hermanos, en toda la verdad. Él es la verdad. ¿Por qué nosotros debemos contender contra la verdad y no tener confianza en las palabras de Jesús? Porque nuestra mente está muy limitada. Ni siquiera deberíamos de tomar un poco de concepto de contradecirles la palabra de Jesús, la palabra de Dios, porque nuestra mente es terrenal, es limitada, es finita. Mientras que Dios es infinito, sus palabras son eternas, sus palabras no tienen errores. Él conoce todo, Él es Dios quien hizo todo y lo conserva y le da vida. Y nosotros deberíamos por lo menos tener un concepto de que cuando no tenemos la capacidad nosotros de entender las cosas, confiar en Dios, porque Dios sabe todo. Él es mayor, viene de arriba, conoce lo que es, hermano, lo que nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de entender. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el diálogo. Si no entiendes las cosas que yo te hablo, que son cosas terrenales, ¿cómo pues entenderás si te explicara las que son celestiales? Le habló de un nuevo nacimiento, de algo sencillo. Le habló de algo que es todavía que se puede entender en la mente humana. Pero Jesús le dijo, ustedes no hablan más que lo que está en su mente, lo que tienen en conocimiento. Así es que debemos por lo menos
entender esto, que el que viene de arriba es sobre todos. Dios está sobre todos. Yo debo de tener una confianza en la palabra del Señor y en eso descansar. Muy bien. En Filipenses capítulo 3, verso 19 también nos dice acerca de los que piensan carnalmente o terrenalmente. Ya vimos aquí que una mente espiritual está encima de una mente terrenal o mente carnal, que busca los deseos de este mundo o las cosas de este mundo. En Filipenses 3:19 dice, ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios, con D chica, dice, es el vientre, comidas, bebidas, etcétera, ¿sí? Gustos. Dice, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Esto es para la mente carnal, que nunca tiene tiempo para Dios, que tiene el enfoque en conquistar al mundo, quiere tener los lujos, elogios, etcétera, reconocimientos, fama, lo que sea. Son las cosas que se buscan en este mundo. Pero ¿cuál es el fin? El fin de ellos será la perdición. Terrible, terrible, porque el hombre, por más que quiera alcanzar, ¿de qué sirve si conquistar el mundo y pierde su alma? No hay ninguna ganancia, no hay ningún objeto por el que pelear tanto y desgastarse tanto, si al final lo peor lo ha perdido. O sea, la ganancia que era la salvación, lo ha perdido. ¿De qué servirá su dinero? ¿De qué servirá su fama, su, no sé, autoridad que haya tenido aquí? Si cuando esté ante Dios, esas riquezas están, como dice este libro de Santiago, están podridas. O Judas, están podridas vuestras riquezas. Llorad pues, ricos, giman, porque vuestras riquezas no sirven de nada y se están podridas, no sirven delante de Dios, no tienen ningún efecto. Por más que el hombre conquiste y gane, no puede pagar su alma con algo que él haya alcanzado o ganado. Muy bien, pero el verso 20 nos dice aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. Fíjese, hay dos mentes, una carnal, la cual está procurando solo este mundo, y el final es un fin de dolor. Pero una mente espiritual, una mente de Dios, está esperando al Señor Jesús, que es su Salvador, y reconoce que su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué nos dijo Jesús acerca de las cosas terrenales, hermanos? ¿Qué nos dijo? ¿Que las buscáramos o que no las buscáramos? En Mateo 19:20 eso nos dijo. Dice, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y los insectos destruyen. Fíjese. Y donde ladrones minan y hurtan. ¿Sí? Sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla y los insectos no destruyen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde es el deber hacer tesoros? En el cielo. Pero eso es difícil, hermano. ¿Quién dice, ¿y qué tengo yo allá en el cielo? Pues para eso tenemos que cambiar la mentalidad. Porque si todavía nuestro deseo está tras este mundo y siempre almacenando para este mundo y ya tengo algo más que metí al ahorro y esto y voy por más y la cabeza a eso, hermano, solamente estamos llenando la cabeza todavía de cosas terrenales y no tenemos la mente transformada. No, todavía la mente está, no sé, no plenamente tal vez en el mundo, porque no voy a decir que Dios no ha trabajado en nuestras vidas. Sin duda ya tiene un buen trabajo Dios en nosotros, ¿cierto? Nos da el corazón para alabarle, servirle, congregarnos. Pero aún hay más. Nuestra mente no está solamente para esos 2 o 3 días de congregar o el estudio. Debe ser una mente que sea totalmente diferente a la que vive o piensa una persona que no está viviendo para Dios. ¿Se entiende, hermanos? Es importante tener en la mente las cosas de Dios. ¿Sí? Tener en la mente lo que a Dios le interesa. En Marcos capítulo 8 y el verso 33, mire lo que nos dice. Mas él volviéndose y mirando a los discípulos, aquí es Jesús, dice, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no?
Sí. Mire lo que hizo Jesús, dice, mas volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, no le halagó, le reprendió, diciéndole, quítate de mí, Satanás, o delante de mí, Satanás, porque no eres o no tienes en mente las cosas de Dios, sino que tenía, ¿qué tenía en su mente? ¿Qué tenía Pedro en su mente? Sino las cosas de los hombres, esas cosas terrenales, imperio, gobierno, poder, autoridad, riquezas. No queremos ser esclavos de Roma, queremos nosotros liderar contra todos ellos, que ellos nos sirvan a nosotros. ¿Cuál es el contexto ahí? Jesús les está hablando y diciéndole, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los ancianos y sea entregado a los gentiles, en este caso a los romanos, y sea muerto. Les explicó claramente en los versículos anteriores. ¿Qué hizo Pedro? Viene y lo agarra y le dice, Señor, mira, no hagas tal cosa, no dejes que esto te acontezca. ¿Dónde estaba la mente de Pedro? No entendía ni conocía los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la mente en las cosas de este mundo, las cosas que a nosotros nos gustan y que muchas veces no son malas, hermano. A veces las cosas que nos gustan a veces no son pecaminosas, ¿cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿un carro es pecado que yo tenga un carro? ¿Es pecado que yo tenga una casa? ¿Es pecado que yo tenga por ahí unos dólares en el banco? No, incluso la Biblia dice que el amor al dinero es el pecado, pero en sí no el dinero, ¿cierto? Sino el amor al dinero. He ahí entonces que tal vez un carro no me sea mal, pero ahí si mi afán es por ese carro y yo voy tras ese carro luchando a capa y espada, no tengo tiempo para Dios, ni pienso en Dios, ni me importa Dios, ¿cierto? Dios sabe que necesitas una casa, Dios sabe que necesitas cualquier otra cosa que no es malo, pero debo de entender que debe de ser en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Es ahí que no debo de desesperarme. Luchar, sí, hermanos, trabajar, eso es necesario y bíblico, pero no por eso voy a dejar de tener esa vida y relación con Dios porque yo me afane como se afana la demás gente que no tiene a Dios. Se afana y va tras ello y mueren peleando por ello y alcanzan y conquistan mucho y al final se mueren con todo aquello que conquistaron y de que nada les sirvió. Así es que esa mente terrenal, fíjese cómo está ahí el Señor reprendiendo a Pedro. Por eso no es solo una cuestión de sentimientos o de experiencias, sino de otra vez de una genuina renovación espiritual, una nueva manera de pensar, una manera nueva de hablar, una manera nueva de elegir otra vez. ¿Qué eligió Pedro? ¿Por qué no eligió hablar, Señor? En vez de decir, yo estoy dispuesto a morir contigo, Señor. No hagas tal cosa, y Señor, si esa es la voluntad de Dios, que todos pasemos ahí. Que así sea, Señor. No, porque todavía la mente está en lo terrenal. ¿Cuánta gente no rehúsa a entender el plan de Dios y dice, pero ¿por qué yo estoy pasando esto que estoy pasando? Una enfermedad, una escasez, cualquier cosa, y rehúsa como que no entiende que eso fuera de parte de Dios. Usted mira las iglesias reprendiendo, ¿no? Reprendemos el coronavirus, reprendemos la pobreza, reprendemos todo y reprendemos todo. Y entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? Si Dios es soberano. Y gente que dice, no admitimos un Dios, a un no por respuesta de Dios. Queremos un sí y así declaramos. Y entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? Porque están pensando todo terrenalmente. Quiero vivir bien, quiero estar bien, quiero mis millones, quiero mi avión, quiero mi todo, quiero. Y solamente piensan en sus vientres, piensan en su comida, en su bebida, en sus gustos, placeres. ¿Y dónde está Dios ahí? No está Dios ahí. En este caso, Pedro está ahí en un contexto de una experiencia y de una emoción. En 4 versículos anteriores del que leímos de Marcos 8, 4 versículos antes, Jesús les pregunta, diciéndoles, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y ellos responden, uno dicen que un antiguo que resucitó, otro que un profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen? A lo cual contestó Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Mire qué experiencias, por eso hace un rato le dije que no son malas las experiencias que tenemos personalmente con Dios, ¿cierto? Es más, creo que cada uno ha tenido su propia experiencia con Dios. Eso es de Dios. Pero no significa que por una experiencia que yo ya tuve, ya por eso ya Dios cambió toda mi mente. No, todavía ese es el comienzo de una transformación, de una mente renovada. Mire al apóstol Pedro, en una emoción tan grande, explota su corazón, tiene un destello de revelación de Dios y confiesa, tú eres el Cristo. Mismo Jesús se lo dice, que eso viene de Dios. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ese destello de revelación no significa que ya tu mente o mi mente quedó transformada. Ese es el comienzo. Hasta antes de eso, tal vez Pedro todavía no entendía realmente quién era Jesús. Pero ahora él está entendiendo que él es el verdadero Mesías, aunque todavía su mente por ratos divaga. ¿Será que va a ser el rey de Israel y lo van a matar? ¿Cómo? Entonces yo me opongo a que lo maten. Más adelantito, 4 versículos, ya cambió la mente. Entonces significa que aunque tenemos destellos y experiencias con Dios, eso no significa que nuestra mente está cambiada. Este es un proceso de ejercicio, de disciplina, de arduo trabajo y de cosas que tenemos que emprender para que nuestra mente se limpie y nuestra mente adquiera un nuevo pensamiento. No es fácil. No es fácil cambiar una mente que por 30, 40 años, 20 años ya fue moldeada a un estilo de vida y de la noche a la mañana poderla cambiar. No es así. No es fácil. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuántos de nosotros luchamos con nosotros mismos? Queriéndolo hacer, cambiarlo, y aún así no lo experimentamos, que digamos, yo quiero cambiarlo, pero no lo logro así nada más porque sí. ¿Cuántos de ustedes no quisieran cambiar a su prójimo, a su pareja? Yo quisiera abrirle el cerebro y cambiarle la mente y que ahora sí entienda a mi hijo, mi hija. Pero eso no es posible. Así no se hacen las cosas. Todo es un proceso, pero se necesita la disciplina, el ejercicio, ¿cierto? Lo cual nos toca a nosotros trabajar. ¿Quieres cambiar tu mente? A ti te toca cambiarla. A ti te toca enseñarte. A ti te toca disciplinarte. Si te gusta esta misma mente que tienes, te conformas a este siglo, es cosa tuya. Y es cosa mía también. ¿Cierto? Así es que todo es, hermano, con un proceso, con el tiempo, con la ayuda de Dios, con la búsqueda de Dios, la meditación en el Señor. Así que muchos pueden llegar a tener esa experiencia y ver a Jesús, así como lo miró Pedro frente a frente, y tener esa experiencia, pero no es exactamente, hermanos, ya tener una mente totalmente diferente. De hecho, la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? En Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 2:2, el autor y consumador de la fe. Nos da a entender de que quitemos nuestra mirada de un objetivo equivocado. ¿Dónde tenemos el objetivo, el punto? En el mundo, ok, dice, puesto los ojos en Jesús. Pero nomás poner los ojos en Jesús no implica que cambie la mente tampoco. Solamente nos está cambiando de enfoque. La misma Escritura nos dice que acerca de Él, cuando le explica a Nicodemo que era necesario que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todos los que le vean a Él tengan vida eterna. De hecho, la Escritura nos enseña que debemos de arrepentirnos para volver a Dios, y eso nos está enseñando a cambiar simplemente de punto de expectativa y nuestra visión de estar hacia el pecado, de estar ahora hacia las cosas de Dios. Puesto los ojos en Jesús, nos enseña a poner la mirada en las cosas de arriba. Es un enfoque que la Biblia nos dice, pero eso no significa que ya nos transformó la mente. ¿Por qué? Porque mire un simple ejemplo. Yo le puedo decir, usted está ahorita aquí, ¿verdad? Aquí estamos todos nosotros. Y podemos decir, estamos ahorita con los ojos en Jesús. ¿Cierto? Pero ¿dónde está su mente? ¿Está en el trabajo? ¿Está pensando en qué? ¿Los frijoles? ¿Que no hay chamba?
que me pagan poco en el trabajo. Yo qué sé dónde está su mente y dónde puede estar mi mente. ¿Por qué? Porque mi mente todavía no está totalmente cautivada a la voluntad de Dios. Yo, mi mente se me sale de control, por decir así, mientras no está transformada, ¿cierto? Estoy aquí, digamos, frente a Jesús, voy a decirlo, pero ¿dónde está mi mente? Mi mente puede estar en otro lado, ¿sí o no? Mucha persona puede estar diciendo yo creo en Dios y esto, pero su mente está vagando en otras ideas, en otras cosas que quiere hacer, que está planificando hacer, pero no en las cosas de Dios, sino en cosas personales, cosas de su gusto, cosas de su agrado, cosas que él quiere alcanzar, lograr, pero no estar pensando en Dios, estar mirando a Jesús y estar en este caso entendiendo, mi mente está entendiendo lo que Dios quiere que haga. Sí, mi mente se está educando a que yo entienda lo que Dios quiere que haga. No solamente estar con los ojos puestos, sino también la mente transformada para pensar en las cosas de Dios. Muy bien. En 1 Corintios 2:11 nos dice la Escritura ahí. 1 Corintios 2, verso 11 dice, porque con una pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién las sabe? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Esto damos a entender que si no tenemos el espíritu de Dios, no conocemos las cosas de Dios. Y yo se lo voy a hacer sencillo. Aquí tener el espíritu de Dios es tener el conocimiento de la escritura. Porque hay mucha gente que solamente es muy espiritualoide, pero erra no conociendo las escrituras. Fue lo que le dijo Jesús a muchos de aquellos que se le oponían aquel día. Ustedes erran ignorando la escritura y el poder de Dios. Pero eran muy religiosos. Desde aquí cuando dice que ¿quién conoce realmente quién es el hombre? El mismo espíritu del hombre. Y así, ¿quién conoce las cosas de Dios? El mismo Espíritu de Dios. Y que Él nos las revela a través de su palabra. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura, o para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué le dice eso que tenemos la mente de Cristo? Está pensando en las cosas de Dios. Jesús lo expresó tan sencillamente. ¿En qué pensaba él a qué vino este mundo? Le dijeron, come, Señor. Yo tengo otra mejor comida que hacer. Que haga la voluntad del que me envió. Esta es mi comida. Mientras la noche viene, está el día. Tenemos que trabajar, dijo Jesús. Hablando del enfoque por el cual él tenía en mente. ¿Es necesario, Padre, que yo pase esta copa o no? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que había en la mente de Cristo? El hacer la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero Pedro estaba ignorando las palabras de Dios. Muchos de nosotros también a veces ignoramos las palabras de Dios y tenemos más en cuenta lo nuestro, lo terrenal, por lo cual vamos corriendo a veces tras aquello. Pero fíjese el proceso de la transformación. Aquí yo creo que está incluyendo a todos los apóstoles. Ya cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, está incluyendo al apóstol Pedro, es seguro, a todos. No está diciendo yo tengo la mente de Cristo. Incluso muchos creyentes que en aquel tiempo, usted sabe, la conversión era genuina, ¿no? Dejaban todo por el Señor, morían como mártires, tenían un amor mutuo entre hermanos, la convivencia, la santificación, todo aquello.
que recibieron ellos en esa gracia de Dios. Nos da un testimonio de una conversión real y genuina, una entrega total. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente del conocimiento de Dios. No ignoramos lo que Dios quiere. Tenemos en nuestra mente presente al cada día, cada vivir, los planes de Dios, las intenciones de Dios, lo que Dios nos ha encargado, lo que Dios de antemano nos ha escrito para que nosotros lo llevemos a cabo. Le voy a leer en el verso 13 de lo que dice en otra versión. En la LBA dice de esta manera: de lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que sino con las enseñadas por el Espíritu. Esta palabra, enseñadas por el Espíritu. Dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Fíjese lo que dice: combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Allá la otra escritura que leímos decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero me gusta esta versión. Porque mire cómo están hablando. Dice, lo que nosotros hemos recibido de Dios, dice el apóstol Pablo, es el conocimiento del Espíritu de Dios que nos ha revelado Él. No hemos recibido el espíritu del mundo, de ese mundanalismo. Tenemos otro carácter, otro pensamiento ya. Hemos recibido de parte de Dios el Espíritu de Dios. Y Él nos ha revelado quién es Dios, porque el Espíritu de Dios conoce a Dios. Conoce la voluntad de Dios. Mismo Jesús lo dijo, vendrá el Consolador. Él os enseñará todas las cosas y Él os hablará todo acerca de mí. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y aquí la experiencia de ellos, una mente transformada, una mente del conocimiento de Dios. Dice, por eso nosotros cuando predicamos, está diciendo, predicamos, no enseñamos con sabiduría humana, con teología humana, una carrera, un discipulado, no diciendo que es malo. Pero él dice, no aplicamos el conocimiento humano para darles a conocer el mensaje de Dios, sino que nosotros estamos hablando con pensamientos o combinando pensamientos, mente. Pensamientos viene de la mente. Pensamientos espirituales y con palabras espirituales. Fíjese, está hablando que está utilizando pensamientos de parte de Dios, en este caso bíblicos. Ve una persona bíblica, siempre saca un pensamiento de un contexto bíblico. Mira una persona antibíblica y saca un pensamiento de su idea y su mente y su corazón retorcido para cualquier mensaje que quiera dar. Y usted va a saber discernir que ese hombre no enseña bien la Escritura. Pero Pablo se apoya en todo contexto bíblico. Dice, por eso nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual, dijo en aquella versión. Pero esta me encanta porque dice más claro. Dice, de lo cual nosotros también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Otra vez, esta es la palabra de Dios que Dios nos enseña por medio del Espíritu. No voy a pensar que una renovación o una revelación nueva. Hay gente que no utiliza la Biblia para enseñar del púlpito, solo dice, Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño, fui al tercer cielo, fui al infierno y Dios me mostró. Vi a Michael Jackson, vi esto, y de eso predican, fábulas. ¿Y de dónde le sacan eso en un contexto bíblico? ¿De dónde? No lo sé, pero el contexto bíblico no está. Vi a Jesús, vi a un hombre de canas blancas, era Jesús. Vi a Abraham, no sé, tantas cosas que se inventan. Y la gente está creyendo. Vi un ángel, hablé con un ángel. Pero ¿de dónde sacan eso si no está en la Biblia? Por eso Pablo dice, nosotros no estamos hablando cosas terrenales. Estamos sacando un contexto. Usted mira al apóstol Pablo cuando habla en la carta a los romanos, es una carta que está hablando de tanta teología bíblica para enseñarle a judíos que son expertos para la escritura. Entre comillas, no tienen todo el conocimiento, entre comillas, aunque no tienen toda la revelación, porque no conocieron todos a Jesús. Pero para que alguien de ellos pueda debatirle, necesita un apóstol Pablo que le saca todo lo que es
desde prácticas de fiestas, tradición y todo lo que ellos tenían, no solamente el conocimiento bíblico de la Torá, pero también todas esas tradiciones. Y el apóstol Pablo, usted lo mira, excelente exposiciones o exposición bíblica para dejarlos con la boca cerrada. Pero usted no lo mira hablando fábulas. No mira a Pablo tratando de convencer a la gente con que Jesucito te ama y te va a hacer rico y millonario. Él te va a bendecir. Si tú le crees, Él te va a cambiar la vida y tu matrimonio y tus hijos son... No, eso no es bíblico. Él saca una teología bíblica donde uno tiene que quemarse el coco para tratar de entender lo que Él está hablando, porque no tenemos un contexto judío, ni histórico, ni bíblico. O sea, ni tradición. No tenemos tradiciones judías para entender a Pablo cuando está hablando ahí en el libro de Romanos. Que la exclusión de Israel, la inclusión de los judíos. Y él le saca textos y más textos bíblicos para envolverlos. E iba a la sinagoga y los persuadía. Ve como dice, yo enseño, nosotros enseñamos, pero con esta forma, con pensamientos del Espíritu para hablar palabras espirituales. No cualquier locura. No cualquier palabra ahí que se me salga a mí de, no sé, de chiste o de broma, cualquier tontera. No. Tiene que ser un pensamiento bíblico, o sea, palabra del Espíritu, un contexto bíblico y la palabra utilizada bíblicamente también. Como dice la Escritura, que sea sazonada, ¿cierto? Que sea una palabra que sea espiritual. Por eso nos enseña ahí que el espiritual lo acomoda, lo sabe, no sé si decir la palabra interpretar, o más bien explicar, ¿sí? Queriendo decir, hermanos, que de esta manera explicamos, dice, las cosas espirituales con términos espirituales, pues, se lo voy a decir más sencillo. Que está tratando de decir Pablo, dice, nosotros explicamos las cosas espirituales con términos espirituales, o expresamos verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. Pero eso es ya una mente que ha sido transformada, una mente que ha sido renovada, una mente que ahora piensa en las cosas de Dios, no ignora las cosas de Dios. Alguien dijo por ahí, hermanos, que nosotros podemos controlar los pensamientos, como podemos también controlar nuestras acciones, ¿sí o no? No es así nomás, como dijo un predicador que se llama Cash Luna. Estaba un día por ahí ministrando y ya ves, sacan cualquier tontera y la risa santa creo que tenían ese día, y una mujer ahí estaba ahí, no sé si de visita, y él llegó a quererlo obligar que se riera y ella le dijo, a mí no me vas a envolver en tu loquera. Y dice, yo no me voy a reír de tus payasadas. Y todo el mundo carcajeándose, ¿no? La risa santa. Tú no me vas a controlar, le dijo ella. Y le dijo, yo no te voy a controlar, le dijo Cash. Si yo ni mis pensamientos puedo controlar, dice, ¿cómo te voy a controlar a ti? Y sabe que eso es falso. Nosotros sí podemos controlar nuestros pensamientos. Yo no puedo controlar sus pensamientos de usted, ni usted los míos. Pero cada uno de nosotros sí podemos controlar nuestros pensamientos. ¿Cierto, hermanos? Como podemos controlar también nuestras obras. Y más cuando tenemos el Espíritu de Dios, que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es para controlar incluso hasta los pensamientos. Que no querramos controlarlos, esa es otra cosa. Que le demos libertad al pensamiento que nos gusta, pues esa es otra cosa. Que no controlemos nuestras obras, es otra cosa, es que no queremos controlarlos. Pero sí podemos controlarlos. Y entendiendo eso, hermano, depende de la calidad de mente que tengamos. Es la calidad de vida que vamos a vivir. Y no solamente secularmente, sino espiritualmente. ¿Cuánta gente está, hermanos? No me burlo de ellos. No lo digo como para menospreciarlos. ¿Cuánta gente vive de una forma inadecuada? En pobreza extrema. En un lugar indeseable, bajo el freeway, etc. ¿Qué hay en sus mentes? ¿Qué hay en sus mentes? No digo para burlarme, solo me digo para poner un ejemplo. Porque puede ser que muchos cristianos tienen una mente muy, ¿cómo es? Con falta de entendimiento, con falta de preparación.
con falta de conocimiento de Dios. Y por eso también viven una vida muy simple, muy apática, una vida muy poco simpatizante con Dios. Sí, el enfoque es poco simpatizante, que no le interesa pues los pensamientos de Dios. Ignora las cosas de Dios, solamente tiene una mente, soy salvo, estoy bien, y gracias Señor. Pero Dios no nos llamó para eso solamente. Dios nos llamó para que vivamos una transformación, como la Escritura misma nos incita, de que después de ser salvos el trabajo es nuestra santificación. También después de ser salvos es la transformación de nuestra mente. Pero la exhortación es para eso, que no nos conformemos a este mundo. Por eso no dejemos de cada uno de nosotros individualmente buscar, hermanos, esa capacitación. Búscala tú, hermano. Es tu deber, es mi deber. No tienes que quedarte con un conocimiento corto, con un conocimiento de la voluntad de Dios pequeño. No es así la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos, es que maduremos, es que le sirvamos con más plenitud, con más libertad, con más tiempo, con más dedicación. Usted tendría un siervo solamente por un mes o por el mes una vez al día, ¿le sería un buen siervo? ¿Usted le gustaría tener un siervo que le llega a limpiar, la cocina una vez al mes? ¿Cómo estaría su servicio? Pues mejor no tengo ningún siervo. Y en este caso hacia Dios, nuestro servicio tiene que ser cada día más en excelencia. Y no estoy hablando solamente de nuestra forma de ser, en la transformación de nuestra mente, que seguro nos va a dar un mejor carácter, ¿no? Un mejor estilo de vida, sino más bien que esa preparación en Dios, cambiar la mente, va a ser de grande ayuda en el reino de Dios para nosotros poder compartir a otros la palabra de Dios de una manera muy explícita, de una manera muy capacitada. En vez de decirle 2 palabras, Cristo te ama y ven a la iglesia, tener un entendimiento bíblico para abrirle las escrituras, para percibirlo, para darle entendimiento y ellos puedan ver así al Señor. ¿Cierto? Yo en mi vida personal, por años he tratado de ir creciendo, creo, aunque sea de poco a poquito he tratado. Y ha sido muy lento mi crecimiento. No soy de memorizar tantos textos y está bien. Creo que antes de querer memorizar tantos textos, de ser un hombre una computadora, más bien es tener entendimiento de las Escrituras. De eso he estado enseñándome más que nada. A lo que voy es que ahora cada vez que veo que eso es de grande beneficio, me apasiona. Me da mucha intención de seguir creciendo, de seguir enseñándome, de seguir perfeccionando mi vida, no solamente en mis actitudes, sino en la capacitación de Dios para poder servir mejor en el reino de Dios. Para poder servirle mejor a Dios, servirle mejor a ustedes y al que tenga yo que compartirle la palabra de Dios. Que haya en mí una mejor preparación y así una mejor satisfacción. No lo sé, tal vez no le parezca mucho eso, pero para usted, ¿qué significa, hermanos? Tener mejor conocimiento de Dios, una mente renovada. Si tiene valor, hermanos, imagínense la mente de Pablo, el hombre que perseguía a la iglesia, una mente transformada ahora, un hombre que da su servicio a Dios, no como un siervo de una vez al mes, sino míralo en todo lugar con tanta energía, con tanta habilidad, con tanta destreza, con tanto esfuerzo, con tanta entrega. Un hombre que cualquiera quisiera imitar, ¿no? Y eso, hermano, nos insta a que nosotros debemos seguir aprendiendo y enseñándonos. No seamos perezosos. La Biblia nos enseña
En cuanto al servicio al Señor, ¿cómo dice? No perezosos, sino como fervientes en el Espíritu. ¿Sí? Y cuando depende de nosotros, con toda esa energía, con toda esa disponibilidad. Si el mundo se capacita para hacer cosas que no están bien, pues nosotros con más razón, para hacer el bien, tenemos que capacitarnos mucho más. Amén. Terminamos así. Hermanos, es un reto esto no es fácil. Usted tiene que darse ese reto. Es un hijo de Dios con un compromiso con Dios y con un compromiso con la iglesia. Acuérdese que la iglesia es para edificación unos con otros. Si usted crece, usted edifica la iglesia. Si yo crezco, también es de ayuda para la iglesia. No lo digo para una competencia, lo digo para una responsabilidad mutua. Ninguno de nosotros tiene que estar con pereza ni con esa actitud de que otro lo haga. Que enseñen ellos o que ellos me enseñen a mí. No, hermano, todos tenemos un deber como hijos de Dios. De buscar, como dijo el apóstol Pablo, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ellas crezcáis y crezcáis con el énfasis, el enfoque hasta la estatura, el nivel del Hijo de Dios. A un varón perfecto, entendido, comprendiendo así la voluntad de Dios. No vivamos, hermano, en una vida muy cómoda, porque de esa manera no agradamos tanto a Dios. Yo no le robo su paz cuando le digo que no viva cómodo. Estoy hablando de que, así como es ferviente en su estilo de vida, tal vez para muchas cosas que no son malas, usted seguro es impetuoso en su trabajo, en su labor. ¿Quién no lo hace? Todos lo hacemos. Me desempeño de la mejor manera con mi trabajo para ser excelente en todo lo que hago, porque quiero mi paga, ¿sí o no? Quiero recomendaciones, quiero estar bien con mi cliente, no quiero perder el cliente. Pero no puedo ser menos con Dios. No puedo ser menos con aquel que me salvó. Entonces no soy siervo de Dios. Trato de agradarme a mí mismo o trato de agradar a los hombres solamente. Si es que no, hermanos, tenemos que tener un hábito de ejercicio, de disciplina, de voluntad, de esfuerzo, para que lleguemos a una comprensión mejor y así transformar nuestra mente cada día. Va a ser un largo proceso. Probablemente algunos nos los vamos a llevar hasta que nos muramos, pero es una tarea. Cada día va a ir mejorando, cada día va a ir a mejor. Amén. Póngase de pie. Y démosle gracias a Dios. ¿Quieres conocer la mente del Señor? ¿Quieres conocer sus planes? Está bien, hermano. A eso enfócate. A eso programa tu mente. Date por entendido, date por avisado. No ignores las palabras del Señor. No desprecies a Dios, que nos habla desde el cielo. Que se toma Él el tiempo para ilustrarnos, corregirnos, guiarnos, porque esto es de mucho valor. De verdad, hermanos. No hay algo más valioso en esta vida que el hacer la voluntad de Dios y el conocer la voluntad de Dios. Y en esto le ha placido a Dios darnos el reino. Quiero decir, darnos el reino a que le conozcamos a Él, sepamos sus intenciones, sepamos sus pensamientos. He aquí el privilegio que Jesús dijo, o la palabra de Dios dice de la antigüedad, que Dios no hará nada sin revelárselos antes a sus profetas. No estoy diciendo que hoy tiene que revelar cosas nuevas, no, eso no. Estoy diciendo que a su pueblo es avisado, su pueblo es advertido, ¿cierto? Nada nos va a acontecer de sorpresa en este mundo de lo que pueda pasar. Puede temblar la tierra, puede removerse las montañas al mar, pero nosotros estaremos confiados en el Señor porque no ignoramos el conocimiento y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. A eso nos llama en Hebreos, que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio del Espíritu en nuestra mente para que conozcamos la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. ¿Quién quiere huir de eso?
de que es buena. Cuando dice es perfecta, es lo bueno y agradable. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias